Campesino dejó entrar a Vagabundo y a la mañana siguiente tenía a todo el ejército afuera de su casa. Estaban reunidos los tres hermanos en aquella casita donde sus padres habían pasado sus últimos días de su vida antes del trágico accidente que les costó la vida. Juan y Edgar, los hermanos mayores, estaban discutiendo fuertemente con el abogado de la familia, pues este había llegado para distribuir entre tres los bienes materiales que habían dejado sus padres. «¡Esto no puede ser!», gritó Juan, quien decía que las tierras y las tiendas del centro comercial les pertenecían a los hijos mayores, pues ellos ya estaban casados y tenían hijos, y que al hijo menor, quien era Luis, tan solo debería quedarse con la pequeña casita que tenían, pues él no tenía responsabilidades y que podía trabajar de albañil o de lo que sea. Además, él es un hijo que nunca debió nacer. Luis era un joven muy tímido y le tenía mucho miedo a sus hermanos mayores, pues ellos siempre lo habían maltratado y hasta lo culpaban de todas las cosas malas que pasaban. En ese momento lo odiaban, pues él se había ido a la escuela cuando sus padres se fueron manejando hasta el mercado para dejar sus frutos para poder vender. El abogado estaba un poco confundido, pues su padre no le había dado indicaciones acerca de la repartición. Juan y Edgar golpearon la mesa muy fuerte y dijeron que se haría como ellos digan o lo echarían a patadas de la casa. El abogado de miedo preparó el documento rápidamente y el primero en firmar fue Luis. Sus hermanos lo habían tomado del cuello y a la fuerza lo obligaron a poner su nombre en aquel papel. Es así como Luis se convirtió en campesino a la fuerza. Sus hermanos se fueron de la casa muy contentos, pero por si fuera poco, se llevaron todas las cosas que había dentro, excepto un viejo colchón que estaba en su habitación. Luis se fue a dormir llorando por lo que estaba pasando. Nunca se atrevió a imponerse frente a sus hermanos, y aquella madrugada tembló de frío por la falta de abrigo. Luis aprendió a ser un hombre trabajador por enseñanza de su padre. Era un experto con las plantas frutales y tenía buena mano para la cosecha. Tocando puertas logró tener un trabajo como campesino. Apenas terminó la semana de trabajo y recibió el dinero de pago. Fue al mercado y compró una manta para poder abrigarse del frío crudo y helado del invierno, sin pensar que esa fue su mejor inversión, pues esa misma noche pasó algo impensable, algo que cambiaría su vida por completo. Bien, Luis había llegado a su humilde morada sumamente cansado. Había trabajado cultivando la tierra todo el día. Se sacó la ropa sucia y se puso la ropa de dormir. Se había gastado casi todo el dinero de su paga en aquella manta. Buscó entre sus cosas en la cocina y solo le alcanzó para hacerse una sopa caliente. Solo esperaba poder comer y acostarse a descansar en su viejo colchón y usar su calientita manta. Pero cuando iba a probar bocado, escuchó en la calle un ruido muy fuerte. Parecía ser un lío entre vecinos. Él no pensaba salir, pero escuchó algo que le llamó mucho su atención. «¡Lárgate de aquí, anciano! Si no te mueves te vamos a dar una paliza», decían sus vecinos. Luis dejó la cuchara y salió inmediatamente a ver al anciano que querían apedrear. Cuando lo vio, era un anciano con la ropa rasgada y estaba muy sucio. Investigó qué es lo que pasaba y todos le dijeron que era un desconocido que lo vieron entre las tierras, comiendo los frutos ajenos y que se merecía un castigo. Cuando Luis veía al anciano, también veía a su padre. Era muy parecido. Con las lágrimas en los ojos, se interpuso entre los vecinos y dijo que él se haría cargo y que no lo toquen, por favor. Su jefe, quien estaba presente, estaba reclamando sus frutos y le dijo que si no se movía, iba a despedirlo. Luis no podía perder el trabajo, si no, no podía tener para sobrevivir, pero tampoco podría permitir que le hagan daño al pobre anciano. Lo roló y lo hizo entrar a su casa mientras todos los demás gritaban, pero entre ellos, lo que más le dolía era la voz de su jefe diciendo: «¡Estás despedido!». Sabía que nadie le daría trabajo después de haber hecho lo que hizo. «Oye, ¿qué haces por estas tierras?», le preguntó el anciano. Este le dijo: «No puedo decirte, pero quiero agradecerte por salvar mi vida. Estaba muriendo de frío allá afuera», dijo aquel anciano, mientras empezó a tiritar del frío. Luis sabía que aquel plato de sopa era lo único que le quedaba, pero aún así hizo sentar al anciano y éste le dio de cucharadas en la boca de sopa calientita para que pueda tomar. Luego lo acostó en el único colchón que tenía y hasta le dio su manta que acababa de comprar para que pueda abrigarse. El anciano, quien ya tenía mucha edad y estaba cansado,
se acurrucó en la cama y sus últimas palabras fueron: «Espero no morir esta noche, pues mañana vendrán por mí». Y cerró sus ojos. Luis no entendía qué es lo que quería decir o de qué estaba hablando ese anciano. Sonaba muy extraño y hasta pensaba por ratos que estaba loco. Pero todos los pensamientos se esfumaron cuando vio que no tenía dónde dormir, no tenía con qué taparse y el frío era terriblemente abrumador. Se acostó en un ladito de la casa y se quedó dormido mientras sus manitos temblaban y su cuerpo temblaba de dolor. La desesperación llegó en la madrugada, cuando sus huesos empezaban a crujir y sus labios se pelaban por la brisa y humedad. A la mañana siguiente, el anciano se despertó y vio un panorama muy triste. Luis estaba en un rincón tirado en el suelo, muriendo de frío. Luis le había dado todo lo que tenía, hasta le salvó de las personas. Se atrevió a perder su empleo incluso sin tener nada. En ese momento sonaron helicópteros en el cielo, disparados al aire y gritos de miedo en la calle. De pronto tiraron la puerta del buen Luis y entraron a la fuerza a su casa. Luis no entendía lo que pasaba. Se despertó aterrado, mientras que los soldados del ejército lo sujetaban de los brazos y piernas. «¡Maten al secuestrador!», gritaban los soldados, pero de pronto el anciano se puso de pie y gritó: «¡Que lo suelten! ¡Es mi salvador!», gritó. De pronto salieron a la calle y vieron a tanques del ejército, helicópteros, coches blindados y hasta 1000 soldados cubriendo toda la calle. Salió entonces un joven como de la edad de Luis y se acercó a darle un gran abrazo al anciano. Este miró a Luis y le dijo: «Hola, mi nombre es John». «Sí, John Saldívar. Y soy el dueño de una empresa minera. Trataron de matarme mis socios y tuve que huir. Llegué luego de horas de escape a esta zona y tuve que robar frutas para comer. Luego intentaron matarme y tú me salvaste nuevamente. Mi hijo es el general del ejército y tengo un chip dentro de mi cuerpo que rastrea todos mis pasos». Don John Saldívar mandó a liberar a Luis y le contó la historia a todos los soldados, inclusive sus familiares. Él estaba muy agradecido de todo lo que hizo Luis, quien se atrevió a dormir sin manta y pasó frío por su causa. Hasta le dio la última sopa y se quedó sin trabajo. Don John le dijo que lo siga. Es así que Luis subió a uno de los helicópteros y se fueron por los aires. Posteriormente llegó a una mansión. Fue tratado como rey y recibió un puesto de confianza en la empresa minera del señor John Saldívar. Siendo así su hombre de confianza, la familia lo recompensó con una casa, un superauto y hasta $5 millones por el rescate que ofrecían para su padre, Don Saldívar. La vida de Luis cambió por completo. Estudió ingeniería de minas y años después fue el gerente general de dicha empresa. Don John, antes de morir, contó toda la historia en televisión y Luis se volvió muy famoso. Dio conferencias por todos lados y hasta sus hermanos, quienes lo vieron en televisión, fueron a visitarle a su gran casa. Pero él ya no lo reconoció, pues ya no era el mismo tonto de antes y sabía cómo defenderse. Sus malos hermanos se habían gastado todo y vivían trabajando de campesinos aún para que sus hijos puedan comer. Pero Luis salió adelante y se convirtió en un hombre de bien, tan solo por hacer el bien. Hasta el día de hoy, Luis mira a Don John, toda la vida que pasó y ya con su esposa y sus hijos, grita al cielo: «Don John, gracias por aparecer en mi vida».